Bienvenidos a otra sesión más de los comentarios que estamos haciendo de las lecciones de escuela sabática. Sean bienvenidos y espero en Dios que haya despertado su interés por las Escrituras. Con la bendición de Dios damos inicio al tema que nos ocupa este día 21 de mayo, titulado El juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7 dice: un ángel diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muchos han perdido gran beneficio por haber descuidado este deber. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado. Ellos reflejan claros rayos de luz sobre las Sagradas Escrituras y nos abren el entendimiento. Las Escrituras se dirigen al hombre como a alguien que tiene la facultad de elegir entre lo correcto y lo erróneo. Le hablan por medio de amonestaciones, de reproches, de ruegos y de expresiones de estímulo. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presente por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otras personas. Debemos examinar la Escritura por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro, tal y como lo aconseja la misma Biblia. Tomen la Biblia y sobre vuestras rodillas rueguen a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una nueva luz. Veríamos y sentiríamos la presencia del Espíritu Santo, que nos da verdades claras y vigorosas. Esto lo escribió la señora White en la Review and Herald el 4 de marzo de 1884. También aparece en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, páginas 23 y 24, lo cual se los recomiendo. Como pueblo adventista, en su mayoría, estamos familiarizados con el juicio investigador de los que murieron creyendo en Jesús, que dio inicio al fin de los 2300 años profetizados por Daniel 8:14. ¿Quiénes son juzgados en el juicio que comenzó en el año de 1844? ¿El mundo o el pueblo de Dios? En el conflicto de los siglos, en la página 534, la señora White dice: así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos
es una obra totalmente distinta y se verificará en fecha posterior. Amén. En esta cita que acabo de leer, encontramos que los únicos casos que están siendo revisados son de todos aquellos que desde Abel hasta el tiempo del fin han profesado ser hijos de Dios. En otras palabras, ninguno de los que no hayan profesado ser parte del pueblo de Dios pasará en este juicio. El juicio de los impíos, como hemos leído, se llevará a cabo en una fecha posterior, pero eso es al fin de los 1000 años, como lo explicábamos ayer. En Primeros Escritos, en la página 52, encontramos este precioso párrafo. En el Congreso General de los Creyentes en la Verdad Presente, se celebró en Sutton, Vermont, en septiembre de 1850. Me fue mostrado, dice la señora White, que las 7 últimas plagas serán derramadas después que Jesús salga del santuario. Dijo el ángel: la ira de Dios y del Cordero es lo que causa la destrucción y la muerte de los impíos. Al oír la voz de Dios, los santos serán poderosos y terribles como un ejército con bandera, pero no ejecutarán entonces el juicio escrito. La ejecución del juicio se producirá al fin de los 1000 años. El juicio que se lleva a cabo en el cielo en estos momentos, desde 1844, de acuerdo a la profecía que venimos estudiando de Daniel 8, 13 y 14, este proceso investiga los casos de todos los muertos, repito, que profesaron ser hijos de Dios. Siendo de que ellos ya están muertos y que no están presentes en el juicio, esto nos lleva a ver que el juicio en sí involucra una revisión de sus casos escritos en el libro de la vida, Apocalipsis 5:1 y Daniel 7:9 y 10. En el estudio de ayer encontramos que diariamente, después que el pecador había confesado su pecado al corderito y después de sacrificado el corderito, el sacerdote oficiante tomaba la sangre y la llevaba al lugar santo a asperjarla en las cortinas. De ese modo quedaba registrados los pecados en el santuario. Ese es un símbolo. Pero en la realidad, en los cielos, hay libros. Los ángeles, que son los testigos de lo que decimos y hacemos, llevan un registro detallado de todo lo que hacemos. Y sobre eso es que viene el juicio para cada persona. Aquellos que pasen esta revisión, la promesa es que ellos resucitarán, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, contrario a aquellos que no pasaron el juicio, que no creyeron, que rechazaron, que se creyeron inteligentes, porque la moda ahorita es que aquellos que son inteligentes son los que no creen en Dios. Pues eso no van a resucitar, sino hasta la resurrección final de los impíos, después de los 1000 años, para recibir su paga,
Dios es justo. Apocalipsis 20, 5 y 6. Sabiendo que el juicio de los muertos comenzó en 1844, la pregunta para nosotros sería: ¿y cuándo comienza el juicio de los vivos? Tenemos una respuesta, y lo tomo del Conflicto de los Siglos, página 544. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Respuesta: no sabemos. Nos imaginamos que todavía están revisando los casos de todas las personas que murieron creyendo en Jesús y que están esperando su resurrección. Pero el juicio de los vivos llegará. ¿Cuándo? No sabemos. Ese es un misterio que solamente Dios sabe. Hasta este momento aún estamos en el período de los juicios de los muertos. Y aunque sí sabemos que viene el juicio de los vivos, la inspiración es clara en decirnos que nadie sabe cuándo. ¿Y dónde comienza este juicio? Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Pregunta el apóstol Pedro. Insisto que este juicio comienza en y por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Su iglesia. ¿El lugar donde se reúnen? No, ese es el templo. La iglesia somos todos nosotros. Todos los creyentes formamos un grupo que nos llama eclesia. La iglesia somos todos los creyentes. Así como en el cielo, el juicio de los muertos involucra una separación dentro de todos los nombres que profesaron ser pueblo de Dios, una separación de los que fueron infieles en la iglesia del pasado. De igual manera, entre los vivos habrá una separación, no solo de nombres, sino literalmente entre los fieles e infieles, entre la casa de Dios y la iglesia de Satanás. Cristo lo describe de la siguiente manera. En Mateo 13:30, dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero juntad el trigo en mi granero, en la iglesia. Esta separación de cizañas y trigo es lo mismo que el juicio que estamos hablando, tanto de los muertos como de los vivos, de los creyentes como de los incrédulos. Algo importantísimo de notar es que en los libros del cielo, los que han sido infieles de los muertos, sus nombres serán quitados del libro de la vida. Porque como decíamos ayer, algunos se arrepienten de haberse arrepentido. Cuando se bautizan, su nombre es puesto en el libro de la vida. Pero cuando se arrepienten de haberse arrepentido, borran su nombre en el libro de la vida. Lo mismo ocurrirá en el juicio de los vivos. En otras palabras, la cizaña en la iglesia será
arrancada, como sucede en el caso de los nombres de los muertos que aceptaron a Cristo, pero que fueron infieles. El Espíritu de Profecía lo dice de esta manera: el hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer un pronunciamiento sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es dada a los ángeles de Dios. No se la encomienda a las manos de ningún hombre. El libro Testimonio para los Ministros, página 47. Es importante, hermanos, que entendamos que esta separación de trigo y cizaña en la iglesia es llamado el juicio de los vivos, lo cual será ejecutada por Cristo a través de sus ángeles. Este juicio de los vivos involucra sellar a los que gimen y claman. Nosotros, al ver la maldad y al ver la deserción de los que una vez nos acompañaron y que se han vuelto nuestros más acérrimos enemigos, Dios ha dado una orden, y la orden es, de acuerdo a Ezequiel 9:4, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Seremos sellados, pero el sello es diario. ¿Y cómo somos sellados? A través de la oración, a través de la lectura y el estudio sistemático de la palabra de Dios, a través del testimonio de cada persona. Así seremos sellados. Hermanos míos, el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones está llevando adelante la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles les da la comisión de ejecutar su juicio. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Y he aquí, dice Ezequiel 9:2-7, que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lienzo, el que traía a su cintura una escribanía de escribano, y estando parándose junto al altar de bronce, les dio un mandato: matad a los viejos, a los mozos, a las vírgenes, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del tiempo, y dijo Dios: el camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Leí parte de lo que dice Testimonio para los Ministros, página 431-432. Hermanos, aquí vemos de manera clara que el juicio comienza por la iglesia, y quienes deberían hacérselo saber al pueblo son primeramente los ministros, y después los ancianos, y al final
cada miembro consagrado de la iglesia. Y eso es lo que yo estoy haciendo en estos momentos. La separación del trigo y la cizaña por los ángeles de Mateo 13, 30 y 39 es la misma presentada aquí por el profeta Ezequiel, como sigue: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, la cual ya hemos leído. Hermanos, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Ha estado siendo examinado delante de Dios los casos de los muertos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán precioso, cuán importante son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Cada uno de nosotros tendrá que presentarse al tribunal de Dios. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos con el cuerpo, de acuerdo cómo hemos usado nuestro libre albedrío. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudieran ser expiados y borrados. Pregunto, ¿se requerirá algo menos de ustedes y de este servidor en este día real de expiación? Cuando Cristo en el santuario está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. No habrán segundas oportunidades. La oportunidad es hoy, porque nadie tiene el tiempo comprado. Hoy me puedo morir, o ustedes, y se nos acabó el tiempo. Así que es hoy el día de salvación para todos nosotros. Recalcamos que cuando hablamos o mencionamos el juicio de los vivos, nos referimos a la separación de trigo y cizaña. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se sienten? ¿Están listos para enfrentar el juicio que se llevará a cabo, en primer lugar, en la iglesia, con los hermanos? Según la profecía, esto comenzó en 1844. Desde entonces, la Iglesia Adventista ha proclamado a viva voz que la hora del juicio ha llegado, invitando con su testimonio a todos a adorar a Dios y a vivir de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos. Apocalipsis 14, 6 al 12. Me preguntaron, ¿no se realizará el juicio en el momento que Jesús venga a la tierra? 1 Corintios 16, 23 y 2 de Timoteo 4, 1. Lo menciono los pasajes como referencia. Hermanos, léanlo, estudienlo y se van a dar cuenta que cuando Jesús venga, ejecuta el juicio ya realizado, puesto que Él viene con recompensa para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22, 12.
y luego envía a sus ángeles a juntar a los escogidos y a resucitar a los que creyeron en Él. Vuelvo a insistir, porque me es de suma importancia hacerlo. Los no creyentes, los incrédulos, los que rechazan la invitación a poner su vida a cuenta con el Señor, van a morir y no van a resucitar cuando venga Jesús. Por lo tanto, no son juzgados en el momento que venimos describiendo. ¿Por qué? Porque Juan 3:18, recogiendo las palabras del propio Jesús, nos dice: el que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su incredulidad lo condenó. Dios le da suficiente tiempo, 40, 50, 70 años, para que crea en Él. Pues las personas se ufanan y se dejan llevar por los inteligentes, entre comillas, que la Biblia les llama necios. Dice que necios son los que dicen que no hay Dios. Los inteligentes actualmente en este mundo dicen que no hay Dios. Y los tontos se dejan llevar por estos necios y también dicen y predican y viven como si no hay Dios. Les digo a ellos: por tu incredulidad ya fuiste condenado. Tu incredulidad te condenó. Ya no hay más oportunidad, ni juicio, ni nada. Así como los que creemos en Cristo somos justificados en virtud de la fe, en virtud de la perseverancia en Cristo, así también los que no creen, repito, y lo hago por amor, los que no creen automáticamente son condenados debido a su falta de fe. Les voy a decir algo más. Nunca fue la voluntad del Padre que algunos inteligentes, entre comillas, rechazaran a Cristo. Y todos aquellos que lo hacen traen hacia sí condenación por toda la eternidad. ¿Pero por qué? Hermanos, porque la ausencia de la fe salvadora es la que provoca la condenación. Cuando no hay fe, vivimos como el mundo. Y el apóstol Pablo, en Romanos 14:23, nos dice: todo lo que no proviene de fe es pecado, y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Cuando Cristo regrese, viene a repartir recompensas, viene a darle a cada quien lo que se merece. Para esto debe haber un juicio y así poder recibir el galardón que cada uno merece cuando Él venga. Cuando Cristo regrese, no habrá, repito, más oportunidades. Por eso es necesario las decisiones de hoy, de este momento. Hermanos que me escuchan, Dios te da la oportunidad en este momento para que medites, para que reflexiones y tomes decisiones de vida para vida o de muerte para muerte. En Mateo 2:1 al 13,
indica que habrán dos grupos de creyentes. Aquellas vírgenes que estaban preparadas entraron con el novio a la boda y dice, se cerró la puerta. Ya no habrá más posibilidad de perdón. Todo está sellado. Dios ha predeterminado que los que creen sean salvos y los que no creen se pierdan. Pero ha dejado a cada ser humano la facultad de elegir el creer o no creer, haciendo uso, por supuesto, de su libre albedrío que Dios le dio a cada ser humano. Dios respeta el uso que el hombre le da a su libre albedrío, pero al final le pedirá cuenta de cómo hizo uso de él. Hermanos, que Dios los bendiga.